Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Hoy es 12 de septiembre y un día como hoy, en el año 1992, se capturó a Abimael Guzmán Reynoso, el cabecilla de Sendero Luminoso, el hombre más buscado del país, alguien que aterrorizó al Perú durante un par de décadas por lo menos, con esta violencia terrorista imperdonable, que provocó miles de muertes, miles de desapariciones y que ha dejado una herida todavía abierta en nuestro país. Vamos a conversar sobre este y otros temas en esta edición de Ampliación de Noticias. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos oyen y nos ven, nos siguen por redes digitales. Es difícil imaginar que alguien que tenga más de 45 años no recuerde vívidamente el momento en que tuvo la noticia de la captura de Abimael Guzmán. Yo me hallaba lejos del país en ese momento, pero fue una noticia de las más importantes que hemos recibido desde el Perú, porque era una organización terrorista totalitaria, vertical, que había brindado un culto a la personalidad de este hombre, y su caída permitió que la secta terrorista fuera desmoronada. Por eso es una satisfacción y un honor estar esta mañana con uno de los integrantes del GEIN que realizó el operativo de captura. Está con nosotros el general y abogado Carlos Morán Soto, ex ministro del Interior, precisamente para recordar, pero sobre todo para reflexionar sobre el impacto y cómo nos vemos a la luz de lo ocurrido el día de hoy. ¿Cuánto hemos avanzado en la lucha contra el terrorismo? ¿Cuánto hemos avanzado de pronto en revertir ese campo de cultivo que hubo para generar una violencia de esta naturaleza, si es que lo hubo? Muy buenos días, general. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, general. Un saludo afectuoso a toda tu audiencia. Justamente cuando venía a la radio, hacía un recorrido de la ruta que hicimos hace 31 años con el entonces comandante Miyashiro, el mayor Valencia y el teniente Marco Castro, para llegar al lugar donde se hizo la intervención. Una intervención que cambió nuestras vidas y también cambió el destino de la guerra que lo librábamos todos los peruanos contra el terrorismo. Pero después de 31 años, yo creo que es importante llegar a algunas reflexiones puntuales, ¿no? En primer lugar, significó la derrota del terrorismo, pero asimismo también el Estado tuvo una victoria moral que trasuntó las fronteras. ¿Y por qué digo esto? Porque se le quitó la bandera a Sendero Luminoso que se le podía combatir solo con violencia. La captura de Guzmán marcó un hito porque no se hizo uso de las armas de fuego o la violencia. Entonces demostramos ante el mundo que el Estado puede vencer al terrorismo con la ley en la mano, con inteligencia y respetando los derechos humanos. Esta victoria moral que tuvo el Estado peruano se mantiene hasta ahora. La segunda reflexión es que el GEIN fue un modelo para combatir al fenómeno terrorista y también a las organizaciones criminales. ¿Y por qué digo esto? Porque se formó en base a un liderazgo, a una visión a largo plazo y a una planificación. El legado del GEIN se mantiene hasta ahora porque muchas organizaciones policiales, muchas unidades especiales que se formaron después, mantienen todavía esta metodología. No hay ninguna escuela de inteligencia en la policía o en la Fuerza Armada que no copie o perfeccione este modelo de investigación que, hay que ser sinceros, no fue patrimonio del GEIN, sino los investigadores policiales que se formaron antes transmitieron este conocimiento. La tercera reflexión es
valorar el peso de la tecnología. Miren, el peso de la tecnología, porque se hicieron en ese momento los primeros atisbos de manejar las escuchas telefónicas. Los procedimientos especiales de investigación que ahora están en boga, la confesión sincera, la colaboración eficaz, el agente encubierto, el agente especial, lo aplicó el GEIN hace más de 31 años. Esto se fue perfeccionando y ahora es práctica corriente en todas las investigaciones que hace la Fiscalía con la policía. Entonces, nos damos cuenta pues de que mantenemos todavía el legado vivo. Y esto es importante. Se puede combatir a la criminalidad y se puede combatir a la inseguridad ciudadana aplicando esto que lo hicimos hace años. Con liderazgo, con visión, con planificación. Eso es importante. Y como una tercera o una cuarta reflexión, tendríamos que preguntarnos todos los peruanos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho después de 31 años? Las condiciones sociales, la desigualdad, lo que fue caldo de cultivo para que este extremismo ideológico de Abimael Guzmán tuviera seguidores en una población desposeída, General, y con justas aspiraciones sociales. permítame interrumpirlo un segundo nada más, porque usted va a ahondar en una reflexión muy importante, un tema muy importante, delicado, sobre el que a veces no se habla. Para dar a conocer un tuit que ha publicado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien ha señalado en su cuenta de Twitter, dice: un día como hoy vencimos al terror con la captura de Abimael Guzmán a manos del GEIN. Gracias a ellos, el Perú vive en paz y libertad. Las fuerzas del orden siempre al servicio de la democracia. Quisiéramos regresar con sus comentarios respecto al pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, pero además sobre esa reflexión que usted iba a hacer sobre el campo de cultivo, aquello que generó que pudiera surgir, aquello que posibilitó de alguna manera, aunque nada excusa una violencia de naturaleza, pero igual hay que hacer el análisis, por ejemplo, de lo que ocurre hoy por hoy en el Braem. Por ejemplo, habría que mirarlo al cabo del tiempo transcurrido. 25 minutos de la mañana, estamos conversando con el general Carlos Morán Soto, exministro del Interior, integrante en su momento del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que fue artífice de la captura de Abimael Guzmán. Fernando decía que nadie podrá olvidar dónde estaba, qué estaba haciendo cuando se vio sorprendido por la noticia. Y recordábamos junto al general los episodios que cada quien podía rescatar de su memoria a partir de ello. Yo le decía, por ejemplo, que mi madre y yo vimos la noticia por televisión y nos abrazamos espontáneamente a llorar juntas, pero de emoción, porque sentíamos que de alguna manera la guerra en la que vivíamos podía empezar a llegar a su fin. Y usted nos decía que fue fundamental para el equipo y para el Estado, sobre todo como tal, haber demostrado que se podía actuar con inteligencia, con respeto de los derechos humanos, sin un solo disparo, y capturar a un líder de esa importancia. Nos estaba contando algunas anécdotas que yo quisiera rescatar para conocimiento sobre todo de la gente que no conoce mucho la historia, tantas generaciones de peruanos que de pronto hoy tienen una visión parcial de lo que ocurrió y de la importancia que tuvo aquel 12 de septiembre de 1992, general. Sí, bueno, ya se ha hablado hasta la saciedad de cuáles fueron los prolegómenos de esta intervención y las circunstancias que se dieron para que se pueda llegar a buen término esto, ¿no? Lo que marcó siempre la decisión del comando del GEIN para intervenir fue pues, los indicativos de inteligencia que fueron surgiendo en el camino, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia detectó de que había por lo menos más de 2 personas viviendo en el interior de esa casa de Surquillo. Uh-huh. La medicina que se recogía en la basura, la cantidad de alimentos que compraban, personas que supuestamente eran, que se dedicaban a los deportes o a la gimnasia o al baile, como Marisa Garrido, compraba pan en cantidad. Y como era una vigilancia permanente frente a la casa, detectó que en los apagones que eran cotidianos en esa Lima de hace 31 años, en uno de esos se produjo
encendieron en el segundo piso una vela. Entonces dijeron, si han salido los habitantes de la casa, Claro. ¿cómo es posible que se encienda una vela, una luz en el interior, en el segundo piso? Eso quiere Esas decir- cosas indujeron para que se tome una decisión de intervenir. Pero lo que fue más decisivo fue que las personas que entraban a la casa a tomar clases de danza eran pues personas de una clase social acomodada aparentemente, ¿no? Eran de La Molina, de San Isidro, de Surco. Llegó un personaje que no tenía ese perfil. Después fue identificado como Zenón Vargas, el zorro que se puso el apelativo. Cuando se hace un seguimiento a este personaje y llega a una casa de La Victoria, se interviene en la casa de La Victoria y se encuentra en el interior propaganda, regalos alusivos al presidente Gonzalo que venía de la cárcel. Esto fue el 12 de septiembre en horas de la mañana y por eso se toma la decisión de acelerar la intervención horas más tarde. Esa es parte. Y otra anécdota importante, Mávila, tú lo has dicho, y creo que no lo hemos comentado mucho, es que a los pocos días de la intervención, en el plazo de investigación de los 15 días, de repente nos convocan a todos, los integrantes del grupo, a una reunión. Iba a venir un personaje a visitarnos. Y ese personaje no era más ni nada menos que el entonces ministro de Economía, Carlos Boloña. Entonces nos decíamos, pero el ministro de Economía que nos visite, y lo notamos muy emocionado, muy entusiasmado y quería conocernos y nos dijo, miren señores, ustedes no saben lo que han hecho. He estado justamente, vengo de Estados Unidos, de una reunión con inversionistas y la noticia ha llegado allá y ha caído como reguero de pólvora. Ha sido tanto el impacto de que en realidad el Perú va a cambiar a partir de ahora, porque ese es el mensaje que he recibido de esos inversionistas. Y ahí nos dimos cuenta, pues, De la importancia que de la tenía. importancia de La relevancia, claro. El Perú cambió definitivamente para bien, ¿no? Sin duda, sí. Para bien. Ahora, yo quiero precisar algo. El año 92 fue el más cruento. Hubo matanzas de comunidades campesinas en la sierra, nativos en la selva, y en Lima tuvimos asesinatos selectivos, Marilena Moyano, tuvimos un atentado contra el Canal 2, tuvimos la bomba de Tarata en julio, y todo esto era organizado por una persona que no salía de su casa, porque toda esta dificultad para dar con él viene del hecho de ver si se compra o no pan, si hay una vela que revela que hay una persona en el segundo piso, pero a él mismo no lo habían visto nunca porque no ponía los pies en la calle. No, increíblemente Aguilar Guzmán sí salía disfrazado y eso después descubrimos que él se hacía reuniones pero en zonas cercanas. Hay una anécdota muy importante que después lo comentamos cuando estaba detenido. Él indica de que en una oportunidad se estaba dirigiendo por la avenida Salaberry, ¿ya? Y venía atrás con la camarada Miriam, ¿no? y un chofer, también de la organización. Iban a una reunión y en el camino, de repente, a lo lejos, ven la luz parpadeante de un motociclista de la policía que le hacía señas. Era lo que decimos la liebre de las escoltas oficiales, ¿no? Se desplazaba por la avenida Salaberry y le indicaba y le dio la espalda. Era el policía que le dio la espalda y le dijo que se estacione a un costado, que se parquee. Entonces se parquea a un costado y un poco que se pone nervioso, ¿no? Estaba Abimael Guzmán con la camarada Miriam. De repente se para y dice, señor, le pregunta, ¿no? ¿Algún problema oficial? No se preocupe. Y comenzaba a dar pase, a acelerar, que aceleren el tránsito. A la escolta. Sí, a la escolta. Y venía una comitiva oficial, habría sido de un ministro, de una autoridad, ¿no? Y le dije, no, ¿qué ha pasado, señor oficial? No, está pasando el presidente. Y él le dice a la Miriam, ¿a qué presidente se refiere? ¿Al otro o a mí? Y se ríen, pasa a la comitiva, se desplaza y continúa nada más su tránsito, continúa nada más. Eso lo comentó cuando estuvo detenido.
Abimael Guzmán. Claro, el ego... Entonces, con esto se demuestra de que este personaje sí se movía, pero Sí. obviamente tomando todas las Claro, medidas. tomaba precauciones, pero recuerdo también, en general, que en ese momento había una fotografía. Era una fotografía famosa que rotaba en todos los informativos, la única que se tenía de cómo era Abimael Guzmán y el papel fundamental que cumple en su momento, lo importante que fue encontrar este video de la reunión, el famoso video donde se le ve bailando Sorba el Griego y que finalmente revela la nueva apariencia de Abimael Guzmán. Porque parte del culto y parte de todo el misterio que rodeaba la figura, como dice Fernando, de Abimael, era que no se sabía exactamente cómo lucía, por lo menos la ciudadanía. De pronto y la policía sí, pero la ciudadanía en general estaba aterrada por alguien a quien no conocía, visualmente hablando. Tenía una idea, una fotografía que circulaba en los noticieros, pero no más que ello. Usted el día de hoy va a ser orador en una ceremonia importante, ¿no? Va a ser uno de los que se va a pronunciar en esta ceremonia de exposición fotográfica de los 31 años de la captura del siglo, como se conoció la captura de Abimael Guzmán. Yo quisiera pedirle que nos comente sobre el pronunciamiento del señor Otárola. El señor Otárola ha dicho: las fuerzas del orden siempre al servicio de la democracia. ¿Deberíamos así celebrar el día de hoy? ¿Deberíamos así recordar? Esa debería ser la reflexión importante el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios del general Carlos Morán y bueno, más detalles sobre la captura de Abimael Guzmán. Nosotros estamos conversando con el general retirado de la Policía Nacional, Carlos Morán, quien fue parte del GEIN, el grupo especial de investigación de la policía, que capturó a Abimael Guzmán un día como hoy, hace 31 años. Para terminar con los detalles, quisiera que nos cuente algo que ha sido mencionado por el arzobispo Carlos Castillo en la misa del domingo pasado ante los miembros del GEIN en la catedral, donde aludió a una pareja de policías, hombre y mujer, que fingieron ser enamorados para poder pasar largo tiempo juntos y de pie y espiar. Resulta que han terminado casándose, según dijo el obispo en la misa del domingo, ¿no? Bueno. Pero ¿qué función tuvo esa pareja para la inteligencia que ustedes recolectaban? Bueno, nosotros somos personas creyentes, personas de fe. Y yo creo, al margen de respetar las libertades religiosas, ¿no? o el agnosticismo de algunas personas, yo creo que eso, en ese momento, hace 31 años, fuimos iluminados para tener esta participación, que es parte de la historia de Perú. Y hizo alusión el Monseñor Castillo a una pareja que en ese entonces era un alférez y la dama era una suboficial. Han pasado 31 años y se mantienen casados. Bueno, el noviazgo terminó en matrimonio y se mantienen casados felizmente hasta ahora, ¿no? Pero fueron enviados como pareja, claro, para estar ahí parados ellos, de un poste. Ellos estaban a cargo del grupo de espionaje, de vigilancia, ¿no? en la zona. Y tuvieron participación activa en el momento de la intervención. Gaviota y Claro. Ardilla. Sí. Sí. Coronel actualmente, ¿no? Y yo le preguntaba por lo que ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, que ha dicho: las fuerzas del orden siempre al servicio de la democracia. ¿Qué reflexión le suscita? Mire, yo saludo que el 12 de septiembre se mantenga como una fecha que se pueda conmemorar por todos los peruanos, porque el GEIN, primero, no es un patrimonio de ningún partido político ni de un gobierno, es patrimonio de todos los peruanos. Hay que ser justos, que el Grupo Especial de Inteligencia se creó en las postrimerías del gobierno aprista y tuvo mayor éxito en la época del gobierno del presidente Fujimori. Eso es parte de la historia, no la podemos cambiar. Pero después de 31 años, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo como país? Y lo dije, ¿no? Hubo una sustancial mejora económica. El Perú se reinventó. Los mercados y las inversiones llegaron al Perú y la economía de ahora no es la economía de la década de los 90. Entonces crecimos como país económicamente. Que hay todavía remanentes de sendero en el Brain. Cuéntenos por qué no se ha podido resolver este problema en 31 años, general. Por favor, adelante. Era a la pregunta de Mávila y brevemente nada más. Por favor. Han pasado 31 años y tenemos todavía una desigualdad social y una
insatisfacción ciudadana que se nota. El Perú de ahora no es el Perú de hace 30 años. Mejoramos económicamente, pero todavía continúan las brechas sociales en infraestructura, en pobreza extrema. Y esto no quisiéramos que se repita nuevamente, que los extremismos ideológicos puedan sembrar una ola de terror e insanidad que lo vivimos los peruanos hace cuando éramos más jóvenes. Entonces la responsabilidad es de la clase política, es importante. El gobierno y el Congreso y las instituciones tienen que respetarse. El problema es que si no respetamos la institucionalidad democrática, todo lo avanzado, todo lo que logramos, todo que costó la vida a muchos policías, militares y civiles en los años difíciles que nos tocó pasar, no tendría razón, pues. Sería un esfuerzo en vano. Estamos en el año 2023. La política se ha hecho para servir a la ciudadanía, a las mayorías. No es para hacer tabla rasa o para venganzas políticas o para revanchas. Yo creo que acá debemos asumir una responsabilidad ante la historia. Y en memoria de esos peruanos que murieron por defender esta democracia, por defender ese Estado de Derecho, debemos hacer todos los esfuerzos para llegar a esos consensos que son, pero no significa tampoco impunidad. Hay que aclarar bien esos temas. Y respondiendo a tu pregunta, Fernando, hay 3 hitos en la historia de la lucha contra el terrorismo. El primero fue la captura de Guzmán en el año 92. Después fue la captura de Feliciano en el año 99. Que era un disidente de Abimael Guzmán. Que era proseguir la guerra. El que no fue capturado, porque recordemos que el año 92, en septiembre, fue capturado Abimael Guzmán y toda la cúpula dirigencial, menos Feliciano. Feliciano fue capturado después de una labor de las Fuerzas Armadas, y hay que reconocer acá, las Fuerzas Armadas tuvieron un papel preponderante en la lucha contra el terrorismo. Y el año 2012 y 2013, en la gestión del presidente Humala, fue también un tercer hito. Cae Artemio y en el Braen fueron abatidos William y Gabriel, uno de los Quispe Palomino. Han pasado 11 años y el BRAE continúa siendo un problema para el Perú. A pesar de que no constituye un peligro contra la seguridad nacional, es un problema latente que tenemos en el BRAE. Entonces, los principales, yo te decía la vez pasada, los principales problemas del Perú en estos momentos es la inseguridad ciudadana y la delincuencia. En el pasado en las décadas anteriores fue capaz el terrorismo y la pobreza. Después fue el desempleo. Pero ahora como principal problema tenemos la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Sicariatos, violencia. Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado, del gobierno? Es atacar estos problemas fundamentales que tenemos en estos momentos. Y no con palabras, sino con acciones concretas. Y para eso asumimos pues un rol como funcionarios públicos. Muchísimas gracias, general, por haber estado con nosotros esta mañana. Recordamos que usted es uno de los oradores en la ceremonia y exposición fotográfica por los 31 años de la captura del siglo, que se va a llevar a cabo el día de hoy a partir de las 10:30 de la mañana en el lugar de la memoria, en el LUM, que está ubicado en Bajada San Martín 151, Miraflores. Muchísimas gracias nuevamente y nosotros hacemos una pausa, 8:49, y continuamos en Ampliación de Noticias.